Buenos días, Dios les bendiga. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, como parte del cuerpo de Cristo y parte de una congregación denominada Centro Cristiano de Valencia, a cargo de los pastores Luis y María Nóbrega. Les extiendo un saludo muy cordial de parte de ellos, que son mi cobertura, y mi nombre es Milagro Nóbrega de Maya. Hoy vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes y la he titulado Secretos de la Fidelidad. Y el tema trata sobre cómo podemos hacer para mantenernos firmes y fieles en estos tiempos tan difíciles y tan turbulentos que estamos viviendo. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces el tiempo y las pruebas prueban la fidelidad de muchos. Es más, me atrevo a decir que muchas veces hay gente que se ve muy sólida en sus planteamientos y en lo que cree y en sus convicciones, pero cuando con el correr del tiempo vemos que de repente de un día a otro cambia y uno dice, wow, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué cambió su manera de pensar, su manera de vestir? Y resulta ser que era un proceso que venía del interior, pero que externamente no se había manifestado. Entonces es importante que nosotros cuidemos lo que está sucediendo en nuestro interior, y de eso les quiero hablar en este momento. ¿Cuáles son los secretos de la fidelidad? ¿Cómo hago yo para permanecer fiel y firme a pesar de lo que estamos viviendo? ¿Cómo hago para no tambalearme? Hubo gente en la palabra que dijo, no Señor, yo jamás te voy a negar, pero cuando vino el momento de la prueba, se consiguió con que efectivamente negó al Señor, y no lo negó ni una ni dos, sino hasta 3 veces. Y por eso el Señor me decía, es importante que le digas a mis hijos de qué manera pueden hacer para permanecer fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, porque para nadie es un secreto que vienen situaciones más difíciles todavía a nivel mundial. Y me decía, mira lo que escribía Pablo, mira la gente fiel de mi palabra. Y yo agarré y comencé a leer la vida de Pablo, porque Pablo fue una persona fiel. Y en 2 de Timoteo 3, 10 al 14 nos describe quién era Pablo. Y quiero leer esos versos un momento, porque dice, Pablo le está hablando a su hijo Timoteo, y en ese momento Pablo ya no estaba con él. Sin embargo, le escribe y le dice, tú en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Quiere decir que habían otros que no habían seguido paso a paso las enseñanzas de Pablo. Tú conoces mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Timoteo sabía quién era Pablo. Timoteo sabía quién era Pablo en Dios. Y con esto quiero decirte que le llegó el tiempo a Timoteo en que ya no tenía su mentor, ya no tenía su maestro, ya no podía decir, oye Pablo, vente a mi casa porque no aguanto esta situación, por favor, ponme la mano, ministrame, órame. Y en este momento en la tierra habemos muchos que estamos así, que fue como cuando el pájaro está en el nido y llega un momento en que lo lanzan a volar, la madre lo empuja un poquito del nido para que salga, para que despliegue sus alas y para que comience a volar por sí solo. Bueno, algo más o menos así es lo que estamos viviendo. Y Pablo había sufrido persecuciones de todo tipo, así que Pablo sabía muy bien de qué le estaba hablando a Timoteo. Y Pablo no podía decirle a Timoteo, mira Timoteo, a ti no te va a pasar, a ti no te van a perseguir, a ti no te van a juzgar. Porque Pablo sabía que en quien él había creído
iba a venir todo tipo de persecuciones. Y Timoteo tenía un ejemplo, o sea, tenía a quien mirar, tenía alguien a quien decir, bueno, yo voy a ver cómo hizo Pablo, cómo lo enfrentó, cómo pudo resistirlo, cómo lo hizo. Y sin embargo, fíjese que Pablo se toma el tiempo para escribirle y decirle, hijo, no quiero que te vayas a caer. No quiero que vayas a ser como muchos que juran fidelidad. Al principio todo es bonito, todo es bello, todo es hermoso, pero después, cuando viene la dificultad, entonces ahí es donde se prueba realmente dónde están las convicciones en el corazón. Y yo les voy a dar los secretos que Pablo le escribe a Timoteo, que los conseguí ahí mismo en el libro de Segunda de Timoteo. Secreto número 1, fortalécete en Cristo Jesús. Y cuando digo fortalécete en Cristo Jesús, quiero decir esto: no te creas el superhombre. Reconoce que necesitas fuerza extra del Señor para aguantar, para soportar y para resistir. ¿Ok? Era como si Pablo le dijera a Timoteo, yo no estoy contigo personalmente, pero la lucha es fuerte. No subestimes el poder del enemigo, lo que puede hacer el enemigo en tu corazón. Si no te fortaleces, te vas a caer. Y eso se lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Entonces, el primer secreto es ese. Necesitas reconocer que necesitas una fuerza extra, que necesitas esa fuerza a diario y que debes buscarla en Cristo Jesús. Secreto número 2, enfócate. 2 de Timoteo 2, 4 y 5. Y dice así: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. No te distraigas, no pierdas tiempo. Es momento de reorganizar las prioridades y de enfocarte en el Señor, de enfocarte en lo que Él dijo que quiere hacer de ti. ¿Por qué? Porque están pasando tantas cosas alrededor que es muy fácil distraerse, es muy fácil perder el tiempo, es muy fácil resolver a mi manera sin consultar con el Señor, pero es momento de buscar guía y dirección específica para este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no estamos en un tiempo de preparación y de crecimiento. ¿Cómo se entrena un soldado? Lo colocan en un campo de entrenamiento antes de enviarlo a batallas. Si él pasa las pruebas, entonces se colocan obstáculos más duros y más difíciles. Así es como se entrena un soldado. ¿Cómo se entrena un atleta? De la misma manera. Se coloca en un lugar de entrenamiento. Y todos nosotros estamos en ese lugar de entrenamiento, donde Dios está esperando que fortalezcamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, porque sabe que vienen batallas y que cada batalla que libremos va a ser más intensa, más fuerte, y que vamos a necesitar desarrollar nuevas habilidades, desarrollar otras habilidades que no teníamos, tanto espirituales como físicas. Entonces, no te enredes en cosas que no son de provecho. No es momento de perder el tiempo. En otra parte, Pablo decía, es momento de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dedícate a estudiar el reglamento, dedícate a estudiar la palabra de Dios. Dedícate a entender el mundo espiritual y sus dinámicas, cómo funcionan, para que puedas entender cómo puedes vencer al enemigo y cómo trabaja él. Secreto número 3. Usa los dones que ya recibiste. 2 de Timoteo 1:6. Usted sabe que cuando usted no usa algo, eso se atrofia, ¿verdad? Cuando los músculos no se usan, se atrofian o se debilitan. Lo mismo pasa con los dones espirituales. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le quería decir a Timoteo? Le dije yo, cuando yo te impuse las manos,
Dios a través del Espíritu Santo te dio dones, pero esos dones tienes que comenzar a avivarlos. Y quiero explicar algo. Avivar el fuego significa hacer que un fuego arda más intensamente, hacer que un fuego aumente, hacer que un fuego crezca, darle vida a ese fuego. Y para hacer eso en el mundo natural, con un fuego, con una chimenea, ¿qué se hace? Existen unos instrumentos que se llaman fuelle, que lo que hacen es ofrecer a una presión específica y en una dirección específica algo de aire, de viento, de oxígeno, para que ese fuego pueda aumentar y para que se pueda mantener ardiendo con intensidad. Hay que alimentar ese fuego. Entonces el Espíritu Santo representa ese viento de Dios. Tiene que soplar en nosotros para que nosotros podamos avivar esos dones que Él mismo puso en nosotros y podamos comenzar a fluir y a manifestar esos dones que Él nos ha dado. ¿Por qué lo digo? Porque va a llegar un tiempo en que va a ser muy difícil enfrentar lo que vamos a enfrentar si no ejercemos los dones espirituales. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, no te olvides que tienes dones espirituales que Dios te dio. No te olvides que tienes armas espirituales que Dios te dio para enfrentar lo que vas a enfrentar. Quiere decir que humanamente en su fuerza, Él no lo iba a poder hacer. Y a nosotros en este tiempo, Dios también nos insta a que no nos olvidemos de que por imposición de nuestros líderes, nosotros también tenemos esos dones espirituales. ¿Y qué dice también? No dejes que se apague el fuego que hay en tu corazón. Porque cuando comienza esa llama a disminuir, puede llegar a apagarse. Y ahí es cuando la gente dice, yo ya no creo, yo ya no sigo creyendo, yo ya no sigo leyendo la Biblia, yo ya de este camino no es para mí, yo no puedo con esto. Pero el Señor no quiere que tú llegues ahí. Ahora, yo me imaginaba a Pablo diciéndole a Timoteo, recuerda lo que recibiste de mí. Tú me conoces, tú sabes lo que yo he sufrido. ¿Y qué había recibido Pablo? Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa valentía, ese espíritu de fidelidad lo tenía Pablo. Ese espíritu de tenacidad, de valor, de predicar aún estando en la cárcel, de continuar a pesar de las circunstancias. Eso era lo que tenía Pablo. Y eso era lo que le había transmitido a Timoteo. Y yo quiero decirte algo, que es ser fiel a Dios a cualquier precio. Y nuestros líderes nos han enseñado que debemos ser fieles a Dios, no importando el costo. Y ellos tienen eso en su corazón impreso. Recuerdo una palabra profética que le dieron a mi pastora en un momento específico, diciéndole que su nombre era fiel. Y cuando yo recibí esa palabra, en mi corazón yo dije, ahora entiendo por qué nuestra congregación, aunque es pequeña, ha sido probada en muchas áreas, en el área de la fidelidad. Porque es algo que nos ha caracterizado, porque nuestra pastora tiene esa unción de fidelidad, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que yo quiero que tú veas acá es que Pablo le decía, yo a través de mí tú estás viendo mi ejemplo y tú estás viendo cómo yo me he repuesto y cómo yo he enfrentado cada obstáculo que se me ha presentado, y tú puedes hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Dice 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado, no por lo que hicimos, sino según su propósito y por la gracia que nos fue dada. Secreto número 4. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. 2 de Timoteo 1:14.
Y le dice, con el poder del Espíritu Santo, cuiden la preciosa enseñanza que se les ha dado. Y quiero decirte que en este tiempo hay tendencias modernas, hay de todo tipo de gente. Tú te puedes entrar en las redes sociales, en YouTube, y ver muchas teorías, muchas interpretaciones bíblicas, muchas cosas, muchos razonamientos humanos que no vienen del Espíritu, sino que vienen de la mente humana. Y algunas cosas las mezclan con la palabra de Dios para hacer ver como que es algo que viene de Dios. Pero Pablo le decía, cuida la preciosa enseñanza que se te confió. No te olvides de lo que se te enseñó. ¿Cuál es la preciosa enseñanza que se nos enseñó? Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Secreto número 5. Mantente limpio. Conviértete en un vaso para uso noble. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Dice así, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser usado por Dios para cumplir el propósito de Dios en esta tierra? Entonces mantente limpio. ¿Mantente limpio de qué? De chisme, de mentira, de envidia, de cosas superficiales en este tiempo, de la distracción, de desenfocarte, todo eso que ya hemos hablado. ¿Qué pasa con el que se mantiene fiel y limpio? Lo escogerán para propósitos mejores y mayores. Y yo quiero que tú y yo seamos escogidos para propósitos más nobles, para usos más nobles, para propósitos mayores. El último secreto que te voy a dar, secreto número 6. Deja que Jesús esté al frente de tu casa, haciendo la transformación. Hebreos 3, 5 y 6. Y voy a leer este verso despacio. Dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y quiero que veas acá, hay una diferencia. Moisés fue fiel y Cristo también fue fiel. Dice, Moisés fue fiel como siervo, pero ahora Jesucristo es fiel como hijo. Y hay una diferencia entre ser siervo y ser hijo. Y no menosprecio lo que hizo Moisés, porque él cumplió su rol en su tiempo. Pero en su tiempo era un tiempo donde ser siervo implicaba solamente hacer lo que se le pedía. Pero en este tiempo dice que Cristo es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que ya pasó el tiempo de siervos. Ahora la iglesia está viviendo el tiempo de hijos de Dios, porque la palabra dice que a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijo de Dios,
Jesús es el hermano mayor, es el que está al frente, el que comanda todo lo que se debe hacer en la casa de su Padre. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el siervo no tiene gran autoridad, sino solo lo que le dicen, lo que le piden hacer. Pero el Hijo tiene una autoridad mayor. Y el que está escuchando puede ir captando lo que le quiero decir. El Hijo tiene sentido de pertenencia. El Hijo tiene atribuciones que el siervo no puede hacer. El Señor me decía, pero este es el tiempo en que mi iglesia tiene que volver e identificarse como lo que realmente es. Que no son solo siervos, sino son ahora hijos, llamados hijos. Dice en Hebreos 10:23, para terminar, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y el que nos hizo la promesa fue Jesucristo. Necesitamos permanecer fieles para poder ver ese proceso de transformación que Jesús está haciendo a través de la iglesia, o que quiere hacer a través de la iglesia, para transformar esta era que estamos viviendo. Él es fiel y Él cumplirá. Y quiero que ahora me acompañes en un tiempo de oración. Y vamos a orar al Padre para que podamos mantenernos fieles en este tiempo. Padre, en esta hora queremos orar a ti, Señor. Entregando, Señor, nuestras cargas, Señor. Entregando nuestras debilidades, Señor. Porque como ya entendimos, debemos fortalecernos en ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor. Hoy reconocemos que solos no podemos y que necesitamos el Espíritu Santo, que necesitamos esa fuerza y ese poder, ese instrumento de ese fuelle para que sople y avive nuestros corazones, para que aumente esa pasión por ti, Señor, para que los dones que están dormidos, Señor, sean avivados, sean despertados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tu iglesia pueda recibir nueva fuerza en este tiempo, Señor. Para tu iglesia no se distraiga, Señor, no se desenfoque, sino que pueda recibir esa visión de que es como un soldado o como un atleta que se está preparando. Que no somos tampoco ignorantes de la palabra, porque tu palabra dijo, cuida la enseñanza que se te ha confiado. Y la enseñanza que se nos confió es creer en Jesucristo resucitado, es mirarlo a Él, a que Jesús resucitó, que murió, pero que no permaneció muerto, sino que resucitó y está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, y en esta hora, Señor, queremos entregar, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Queremos entregar nuestro corazón a ti, Señor. Y queremos pedirte que avive, Señor, ese don de Dios en todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Para que haya el fluir, Señor, de la manifestación de los dones, Señor. De los dones del Espíritu Santo, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, conocimiento, sabiduría, fe, sanidad, milagros, todo lo que con lo que tú equipaste a tu iglesia, Señor, para que pudiera enfrentar este tiempo, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, para que podamos ser vasos nobles, vasos limpios, Señor. Y hoy pedimos perdón, Señor, por nuestras infidelidades, Señor. Hoy pedimos perdón de nuestros pecados, Señor. Hoy pedimos perdón por nuestros argumentos, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, porque nos ha costado levantarnos, Señor, y continuar la carrera que tenemos por delante, Padre. Pero en esta hora, Señor, nos levantamos, Señor, porque aquel que cae, Señor, tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero aún 7 veces se levantará. Padre, y en esta hora, Señor, oramos para que venga discernimiento de espíritu a tu iglesia, para que cualquier enseñanza que escuchen, Señor, puedan discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Que no sean engañados, Señor, porque tu palabra dice que en los últimos tiempos vendrán muchos en tu nombre y a muchos engañarán. Y muchos caerán, Señor. Pero ahora cubrimos con la sangre de Cristo a todo aquel que ha creído en ti, Señor. Y creemos, Señor, que viene discernimiento sobre ellos, Señor, para poder discernir, Señor, para saber que viene de ti y que no viene de ti.
Padre, y en esta hora, Señor, que eres de nuestro proyecto de vida, Señor, que ya no seamos más siervos, Señor, que aunque ser siervo estaba bien, era bien, pero era de acuerdo a la ley, Señor, que podamos entender que ahora estamos bajo la gracia, que somos tus hijos, Señor, y que como somos tus hijos ahora, Señor, venga un entendimiento mayor como hijos que somos. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarte que si quieres entregarle tu vida a Jesús y quieres que Él se encargue del proyecto de tu vida y sea ese constructor, ese que edifica, que remodela tu casa, que es tu vida, quiero invitarte que repitas conmigo esta pequeña y sencilla oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y quiero ser llamado tu hijo. Creo en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les amamos, les bendecimos y el domingo que viene les esperamos por este mismo canal de YouTube o por Facebook Live. Dios les bendiga.